porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta es la palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hemos dado una lectura, una larga parte de la palabra de Dios que quizás nos perdemos en ella al leerla. Quizás por mi manera de leer, pero cada domingo nosotros estamos estudiando este libro de Hebreos, y hoy venimos a una parte muy importante. ¿Se acuerdan? El libro de Hebreos, esta parte nada más para que usted sepa cómo esto se va a encajar a su vida. El libro de Hebreos es escrito a personas que estaban en Roma, eran hebreos, y vivían en la capital de aquel entonces, vivían en una ciudad cosmopolitana, igual que vivimos nosotros aquí en Chicago, y tenían una doble ciudadanía, eran biculturales, eran personas con creencias tradicionales como judíos, y eran también personas con opciones modernas como nosotros hoy. Y la palabra de Dios entonces le va a escribir a ellos, porque uno de los problemas que ellos tenían es que estaban desanimados, estaban confundidos y frustrados en su vida, y parte entonces lo que querían hacer es que optaban por la tradición y trataban de ser más fieles a la religión que ellos conocían, y después encontraban que no les trabajaba, o optaban por ser más seculares y convertirse más en lo que el mundo les daba, y tratar de mantener un camino en el medio de un poquito acá y un poquito allá. Y la Biblia entonces está escribiendo, el libro de Hebreos está escrito para decirle a estas personas que you cannot do it, no lo puedes hacer de esa manera. Que nosotros tenemos un gran Salvador, puesto los ojos en Jesús, que la vida solamente se arregla y se enfrenta a la vida uno con los ojos firmes en la vocación, en la profesión de fe que nosotros hemos hecho. No hay dos barajas que usamos, ¿no?, al mismo tiempo, una de este lado y otra de otro lado. No es la religión, y no es el ni irnos muy para allá ni irnos muy para acá.
es el conocer quién Cristo ha hecho. Y mire, una de las cosas que frustra más, una de las cosas que nos desanima más, una de las cosas que nosotros preguntamos, una pregunta que siempre hacemos es que, Señor, lo que me frustra a mí, lo que nos desanima a nosotros, lo que a veces no podemos entender es, Señor, si tú eres tan bueno, si Cristo es Hijo de Dios, si todas estas cosas que nosotros cantamos en la iglesia, si eso es verdad, ¿por qué yo tengo tantos problemas en la vida? ¿Por qué estoy rodeado de dificultades y aprietos en la vida? ¿Por qué suceden estas cosas a mí, a nosotros que queríamos, que estamos tratando? ¿Por qué si yo tenía esta intención para mis hijos? Si yo tenía esta intención para mi matrimonio, si yo vine para trabajar y ganar dinero, vivir bien, no hago nada malo a nadie. Señor, ¿por qué sufro en la vida? Y tu sufrimiento puede ser por una adicción que tú tienes. Tu sufrimiento puede ser por una adicción que tu hijo o tu hija tiene. Tu sufrimiento puede ser por problemas económicos en la vida. Hay miles de cosas por las cuales nosotros sufrimos. Y la Biblia me está diciendo, me va a decir a mí en este pasaje que nosotros leemos, cómo nosotros explicamos, cómo nosotros nos enfrentamos, cómo nosotros podemos contestar a la pregunta, Dios, ¿qué tú estás haciendo en nuestra vida cuando sufrimos tanto? No, mire entonces conmigo este pasaje que es lo que está hablando, el capítulo 2, el versículo 5 en adelante, empieza a hablar de esto de la muerte. Y no se me, nada más déjame darle y la muerte es lo último de un sufrimiento. Es todo un sufrimiento que uno puede tener. Lo peor que le pueda pasar a uno, ya como decimos nosotros, a veces decimos, lo que tú quieres es que me coma el león en la vida. Es como lo peor que le pueda pasar a mis hijos, que si ellos van en ese camino, pues ese camino los va a matar. Y no solamente matar físicamente, y puede ser físicamente, pero así literalmente, pero matar una vida donde ellos no van a experimentar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y la Biblia entonces me está diciendo, este pasaje que nos habla de muerte, en verdad es un pasaje que nos habla de vida. Y al enfrentarnos nosotros a los sufrimientos de la vida, en nuestra vida, tú tienes que entender lo peor que hay, para que entonces tú puedas comprender todas las otras cosas que parecen cosas malas, pero no es lo peor. Déjeme darle un ejemplo. Cuando yo tenía los ataques de pánico, y yo aconsejo esto, una de las maneras de tú enfrentarte a un ataque del pánico es permitir, cuando uno se siente que se va a volver loco, se siente que está mal, que es permitir, una manera de aconsejar es dite a ti mismo, no sé si es una palabra en español, dite a ti mismo, háblate a ti mismo y di, ok, me voy a volver loco, ok, me voy a morir, ok, me va a caer el cielo arriba, ok, so what? So, ¿qué pasaría si eso sucediera? Y cuando uno entonces lleva el extremo de lo que sucediera, ¿sabe qué? Dios está en el extremo, más claro todavía. Es tremendo. Mira, cuando tú digas, pues mis hijos se van a perder, pues ahora se van a perder, cuando ellos estén bien perdidos, es ahí donde Dios hace las salvaciones más grandes que hay, que escuchamos, los testimonios más grandes que hay. Cuando la persona muera, no importa, ya no hay esperanza para la persona. Es ahí donde Cristo resucita a la persona otra vez. Es como a veces que nosotros tenemos, el problema de nosotros no es la muerte, el problema que nosotros tenemos es el temor a este problema peor en nuestra vida. Y la Biblia me va a decir, me está aconsejando exactamente como un consejero. Esta parte me va a decir, mira, lleva tu sufrimiento a lo peor. Y déjame hablarte en ese contexto, porque Cristo no te va a decir a ti, el Señor no nos va a decir a nosotros, déjame ayudarte en este problema. El Señor nos va a decir, déjame ayudarte a ti cuando todo esté negro, cuando todo esté oscuro, cuando nada te pueda ayudar, cuando las barajas de la religión y las barajas de vivir como el mundo, un poquito allá y un poquito, cuando eso se desbarata en tu vida y no funciona, Cristo sí funciona. Mire conmigo entonces estas tres cosas que nosotros vemos. El versículo, nosotros podemos dividir esta parte en tres partes. El que leímos, el versículo 5 al 18, del versículo 5 al 8, nosotros queremos ver aquí la vida que siempre hemos querido vivir.
Porque para sufrir, para entender el sufrimiento, tú tienes que entender por qué tú sufres. Y sufrimos porque de pronto la vida que siempre hemos querido vivir, como que de pronto se nos muere. Y la Biblia entonces me dice, segundo del versículo 14 al 15, que nosotros leímos aquí hablando de la muerte, y que está la fuerza que nos arrastra a sufrir. La fuerza que nos arrastra a sufrir. Y la Biblia me dice después del versículo 17 al 18, y también el 9 y el 11, me habla del Salvador que nos libera de este sufrimiento. Mire conmigo entonces estas tres cosas: la vida que siempre hemos querido vivir, la fuerza que nos arrastra a sufrir, cuál es la fuerza detrás del sufrimiento, y después el Salvador que nos libera de ese sufrir. Eso es tremendo. Mire, usted tómelo, usted escríbalo, usted tome esto, porque cualquiera que sea su circunstancia, cualquiera que sea su situación, nosotros podemos optar por decir, pues estoy sufriendo, eso es real. Pero ¿cómo nosotros explicamos eso? Y la Biblia, ¿cómo lo explicamos en una manera que sea real al sufrimiento, profundo, con profundidad a la realidad y con victoria en nuestra vida? Mire entonces conmigo la vida que siempre hemos querido vivir. Nosotros leemos aquí en el versículo 5 en adelante, y entramos de pronto aún porque no sujetó a los ángeles al mundo por venir. Y si uno ya empieza a perderse al leer la Biblia, y quiero entonces recordarle que la semana pasada nosotros entonces leímos el capítulo 1, versículo 1 al 4, y después el capítulo 2, versículo 1 al 4 también. Y en el capítulo 1 entonces se nos presenta a Cristo superior que los ángeles. Se nos presenta a Cristo que dice la Biblia, ¿a quién de los ángeles? Mire el versículo 5 del capítulo 1. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? No hay ningún ser que Dios pueda decir, pues tú eres mi hijo. El Cristo siempre ha sido el Hijo de Dios eternamente. Ahora mire un momentito. Cuando levanta a Cristo, que Él está en control de todas las cosas, que Cristo con el poder de su palabra, hablamos la semana pasada, que Cristo está en control, que Él está ahora sentado en la majestad de la altura, que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que esta salvación es tremenda en nuestra vida. De pronto nosotros entonces decimos, ok, la pregunta que tenemos, si Cristo es tan grande, si Dios es tan bueno, si Él está en control de todas las cosas, ¿por qué yo tengo que sufrir en mi vida? Y la Biblia entonces se enfrenta aquí en el versículo 5 en adelante, nos dice, yo entiendo que ustedes no son ángeles. Escuche, yo entiendo que ustedes no son ángeles. We're not Superman, we're not Superwoman. No estamos como por arriba de la cosa. La Biblia me dice, usted, Dios, pero Cristo ha venido, dice, ha venido, no viene a salvar a la vida de los ángeles, no viene a salvar a los angelitos, sino viene a salvar a un pueblo que sufre. Y la Biblia entonces, de ahí viene la conexión bíblica, que es el contexto bíblico de decirme a mí, pon tus ojos en Jesús, porque mira quién Él es, el capítulo 1, pero ahora me dice, pon tus ojos en Jesús, porque en las preguntas más difíciles en tu vida, cuando tú quieres decir, ¿por qué, Señor? ¿Qué hago ahora que tengo este problema? La Biblia me va a decir, déjame revelarte, déjame enseñarte como Cristo revela todos los problemas, las índoles de problemas que nosotros traemos, matrimoniales, emocionales, adicciones, con los hijos, con el trabajo, con todas las cosas. Este pasaje te lo voy a decir, es tremendo. Mire, yo quiero sentarme porque como que quiero decir, wow, antes de decirlo, porque entonces digo que no lo dije bien, pero es como mi corazón está lleno de la respuesta. Al conocer a alguno de ustedes, de la respuesta a cada uno de nosotros que este pasaje les trae. Miren lo que dice la palabra de Dios. Me dice la vida que nosotros siempre hemos querido vivir. Y de pronto aquí en el versículo 6, en 7 y 8, cuando la Biblia va a hablar de la vida que siempre hemos querido vivir, me cita el Salmo 8. Y es una cita del Salmo 8, donde la palabra de Dios está ahí en el Salmo 8 dando una interpretación de la creación de Génesis capítulo 1 y 2. ¿Se acuerdan en la Biblia? Si ustedes han leído la Biblia, Dios creó todas las cosas, creó todas las cosas con su palabra. Y hizo un huerto en la tierra, aquí en el mundo, en un lugar. Y ahí entonces el huerto de Edén, ahí nos puso a nuestros primeros padres, a ti, a mí. Ahí nos puso ahí, porque de ahí salimos nosotros. Y en ese huerto todo era perfección, todo estaba bien. Y la Biblia me dice, cuando Dios crea al hombre, que en el Salmo 8, la Biblia dice que Dios lo coronó
de gloria y honra. Y me pongo a pensar, cuando una mamá tiene un baby. Yo me acuerdo cuando Mónica tuvo a Jonathan, el único hijo que nosotros hemos tenido, pero me acuerdo que yo cuando salí, bueno, estuve ahí con ella y después salí, eran como ya las 4 de la mañana y fui al apartamento, dormí, regresé y encontré entonces a Mónica como a las 6:30 de la mañana con Jonathan ahí en la cama del hospital, cuando uno venía otra vez para ver, claro, a la esposa con el baby. Y me acuerdo, yo hubiera querido tener una cámara, hubiera querido los teléfonos que hay ahora hubieran existido en aquel entonces, yo se lo hubiera enseñado aquí, porque el rostro de mi esposa con Jonathan, con su hijo, el primer hijo, era nunca yo he visto una sonrisa tan feliz como en ese momento. Nunca hubo tan felicidad. Veo ahora a Linda que tiene su baby, nuestra hermana, y todas ustedes, hermanas, que antes, cuando usted mira a su baby, cuando usted mira a su niño, usted automáticamente lo corona de honra y de gloria. Miren, todo ser humano, todos nosotros, sin querer, nadie nos ha dicho esto, nadie nos ha enseñado eso. Desde que nosotros somos chiquitos, ya queremos que alguien nos atienda y lloramos. Porque el problema que tenemos es como que ya proyectamos que la vida me va a dar ser todo feliz, que no voy a tener hambre, que no voy a tener sed, que no voy a sentirme con frío, que no me va a doler el estómago, que no me van a salir los dientes. Este es el baby que está chiquito y como que empiezo a sufrir. Es como automáticamente, innatamente dentro de nosotros hay como una búsqueda de algo que sea perfecto. O cuando nosotros entonces ya crecemos y nos vemos en el espejo, como nosotros nos empezamos a sentir mal. ¿Y por qué nos sentimos mal? Digamos, si usted era como yo, o es como yo, o fue como yo, flaco y sin nada. Es como que ¿quién va a querer a este muchacho? Digamos que unos 14, 15, 16 años de edad. Y uno empieza a sentir, pues uno se empieza a sentir mal, empieza a sentir que no me veo bien. ¿Y qué es? Porque en la idea de uno era que yo debo de ser cierta persona donde todo el mundo me quiera, donde yo voy a ser es como el sufrimiento de nuestra vida viene porque en nosotros hay un hambre, un deseo, una proyección, sin que nadie te enseñe de que las cosas van a ser perfectas. O cuando yo aconsejo, siguiendo hablando en las etapas de la vida, cuando yo aconsejo a una pareja, yo entonces les hablo a ellos de las expectativas del matrimonio. Porque en el primer año hay muchos problemas en el matrimonio de ajuste y después el 5, el 7, el 20, toda la vida es siempre que estamos cambiando, siempre hay ajustes. Y parte del problema es que nosotros no podemos imaginarnos que si me voy a casar con esta persona, que haya problemas con esa persona. O que haya un problema, algo en la vida. Como que siempre nosotros proyectamos que las cosas van a ser felices. Y en cuanto sale mal, en cuanto dice una cosa, en cuanto hace algo y como hacen las cosas, como suceden las cosas, enseguida yo sufro y me frustro. Y el matrimonio empieza a tener problemas a veces al comenzar por los ajustes de ver que la expectativa que uno tenía, la idea que uno tenía de cómo deberían de ser las cosas, como que no trabajan. En otras palabras, en nosotros hay un sentido de corona y honra en todo lo que hacemos. Tu matrimonio, tú no te casaste para decir pues en cuanto yo pueda me voy a dejar a este hombre, o en cuanto yo voy a dejar a esta mujer. Ninguno de nosotros venimos a Estados Unidos para decir yo voy a trabajar ahí, me voy a partir el lomo. No, uno viene aquí porque cree que uno al trabajar uno va a tener toda esta corona y honra en la vida. Como que siempre todo está supuesto a salir bien. En nosotros hay una interpretación de la vida que todo es Dios me creó, Dios nos hizo un poquitico menor que los ángeles. No soy Superman, pero me merezco gloria y honra. Me merezco un hombre que sea fiel, me merezco un trabajo que me reconozca, me merezco que me den, me merezco que mis hijos me obedezcan, me merezco en cierta manera que la familia se comporten como debe de ser y que nunca uno de los hijos se case con alguien que no quería o deje de casarse. En nosotros siempre hay una proyección
de la vida que siempre hemos querido vivir, de algo en nosotros que solamente nosotros pensamos, sí, sin que nadie nos diga nada, nosotros solamente estamos diciendo, esto es lo importante, esto va a ser ideal, esto nunca se va a romper, esto nunca se va a dañar, siempre yo voy a tener familia, voy a ser feliz, y mi esposo, todos vamos a ser, y vamos a tener dinero, y vamos a tener, es como que nosotros vamos a la vida así, desde niños vamos a la vida, siempre con la idea del Salmo capítulo 8, lo que está diciendo la Biblia aquí, que nos coronaste de gloria y de honra. Mire conmigo, la Biblia entonces me dice a mí que esta es la experiencia de todos nosotros. La razón por la cual usted no puede salir, no puede huir de que, déjame, ¿cómo me veo? O me veo bien o sentirme mal porque creo que no me veo bien. Mire, entonces usted piensa conmigo, bueno, se me está explicando. Pero mire, ¿por qué es que uno se frustra? ¿Por qué es que uno se enoja? Es porque ya antes de enojarse, para yo enojarme acerca de algo, para yo frustrarme acerca de algo, tuvo que existir, antes de yo enojarme, tuvo que existir una proyección que las cosas iban a salir de cierta manera. Y de la manera que iban a salir las cosas, nunca eran que iban a salir bien, mal, sino que siempre iban a salir bien. En cuanto aparece en la primera cabeza del enemigo, algo que nos asalta, que nos frustra, que nos engaña, que nos ataca, que nos hace ver la realidad de algo que no era lo que nosotros queríamos, que ahí la Biblia entonces me dice a mí que empiezan los problemas. Déjeme darle una ilustración para cómo se aplica esto. Miren, la Biblia me dice que Dios sostiene ese ideal en nosotros. El ideal, el ser humano siempre tiene un ideal de cuando soy niño voy a ser feliz, cuando soy niño no tengo que hacer tarea. ¿Quién dijo que tengo que hacer tarea? ¿Y quién dijo que tengo que parar de jugar? ¿Y quién dice que tengo que comer los vegetales? Es como que nada más queremos comer helado siempre cuando somos chiquitos. Y después cuando vamos creciendo, siempre sin que nadie me diga a mí, hay entonces como una idea de las cosas como deben de ser. Y las cosas como deben de ser siempre se ven perfectas para mí. Deben de trabajar perfectas. Deben de ser completamente sin problemas. Mire, mire, Dios afirma cada suspiro de una madre por su hijo. ¿De dónde sale? Que el niño nunca va a tener problemas. ¿Cuánto nosotros no nos enojamos cuando alguien habla de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque están como atacando no al comportamiento de mi hijo, porque quizás no está bien, están atacando la idea de yo como padre acerca de mi hijo. Mi hijo no es así, de esa manera que ustedes lo ven. Es como que en nosotros Dios está afirmando en cada suspiro de una mamá, cada sueño que nosotros traemos en nuestra vida de ser el campeón, el chévere, el number one, de ganar el dinero, cada ilusión matrimonial, cada romance, cada esfuerzo que uno ha hecho, uno lo hace por un bien que uno ve, un fin que uno ve. Y la Biblia me está diciendo, solo la Biblia es real. Solo la Biblia me va a decir a mí que hay un Dios que hizo eso en tu corazón y puso eso en nuestra vida. Mira el capítulo 2, en el versículo 8 dice, todos los sujetaste bajo sus pies. El Salmo 8 es acerca del hombre, el ser humano. Cuando mira los cielos dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todo lo pusiste debajo de tus pies. El primer punto, lo que quiero decir, la vida que usted siempre ha querido vivir es una vida de tener todas las cosas bajo nuestros pies, de que todo lo que nosotros ilusionamos, todo lo que la ideal, todo el sueño que nosotros tenemos y tuvimos y quisiéramos tener, todo está supuesto a trabajar como uno dice. Y la Biblia me dice, mire, las sectas te dicen a ti, las sectas te van a decir a ti, pues si tú haces esto, eso se va a salir. Tú decláralo nada más, tú confiésalo nada más, o tú ora de esta manera, o tú haz esto de esta manera, para que la vida sea igual. Pero la Biblia no permite hacerte eso. La Biblia te dice que hay en todos nosotros, hay ese ideal, hay ese romanticismo, hay esa idea de que las cosas trabajen como deben de ser, que mis hijos se comporten, que las cosas, ese es el sueño, ese es el dolor de nuestro corazón. Esas son las lágrimas de una madre cuando ve, por ejemplo, algo que está sucediendo en la familia, que no va como uno había pensado que las cosas iban a ser. Y la Biblia me está diciendo, la Biblia me dice aquí en el versículo, todos los sujetaste bajo tus pies. Y ahora mire en el versículo 8 todavía,
mire conmigo, al terminar del versículo 8, o quizás ahí la segunda oración del versículo 8, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mire un momentito. En este mundo, usted no venga a la iglesia, no venga a la iglesia pensando de que vengo a la iglesia para que mi mundo se sujete a mis pies. Y la Biblia me está diciendo, no te hagas cristiano o cristiana y traen a los hijos a la iglesia como para que de alguna manera esta gente sean perfectos como yo quiero. Pues la Biblia te dice, tu ilusión de ser perfecta es puesta por Dios, pero la realidad de ser perfecto es otra realidad. Y la Biblia te va a decir, al ser humano todavía no están las cosas debajo de nuestras pies. Es más que nunca desde Génesis capítulo 3, nunca desde Génesis capítulo 3 hasta ahora ha habido un hogar sin tener problemas, ha habido un matrimonio sin tener problemas. Quizás hay uno o dos por ahí, pero esos que son como los únicos, esos prueban el principio, prueban la realidad de que todos nosotros, hay algo que no todas las cosas están puestas bajo nuestros pies. En nosotros hay sufrimiento, hay agonía, hay lucha contra el pecado, hay miles de problemas que vienen en la vida. Y nosotros, mire, lo que quiero decir es que si usted no conoce, si usted pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto está sucediendo en mi vida? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta enfermedad? Cuando yo te pedí, cuando estoy pidiendo, ¿por qué cuando nos hicimos creyentes, ahora nació un hijo con este problema? Ahora, eso es lo que Dios está hablando. Nuestra ilusión como padre es corona y honra para todo lo que tocamos, pero la realidad de la vida es que esto es lo que deseamos, que todo esté bajo nuestros pies, pero la realidad de la vida es que todavía no están las cosas bajo nuestros pies. Que todavía no están las cosas bajo nuestros pies. La palabra entonces me va a decir a mí que esta ilusión que nosotros tenemos, esta búsqueda por perfección, es algo que Dios ha puesto, pero usted tiene que ver esa imperfección como Dios la ve. No hay religión que te quite el sufrimiento. No hay religión que tú no te mueras de cáncer o de otra cosa. La vida tiene sus problemas, tiene sus dolores, tiene sus aflicciones, tiene sus sufrimientos. Que la Biblia me está diciendo, yo entiendo tu visión, yo entiendo tu oración, Señor, sana. Pero tú tienes que saber, y nosotros tenemos que conocer que la búsqueda de nosotros de la condición del paraíso, la Biblia me dice, la condición del paraíso es una vida que todavía no está bajo nuestros pies. Y mire una de las cosas por la cual yo digo, miren, la palabra, no hay nada como la palabra de Dios. La palabra de Dios no se echa para atrás para darte una religión que todo salga bien, sino te dice la realidad de cómo son las cosas. Te enseña a David, por ejemplo, David tremendo adorador delante de Dios, y te habla de la caída de David sin pelo en la lengua. Es como te habla exactamente de sus problemas, te habla de todo, de Abraham, te habla de Noé, te habla de todo, mucha de la gente en la Biblia, que todos fallan en la Biblia, porque la Biblia está diciendo, todavía no vemos todas las cosas debajo de sus pies. Para nosotros ser creyentes y ser creyentes que no nos desanimamos, tenemos que primeramente reconocer la vida que siempre, ¿qué es lo que pensábamos? Cuando yo estoy aconsejando a las parejas antes de casarse, tenemos este tiempo que llamamos de expectativas, y yo le doy una lista, escríbeme una lista, quién va a estar trabajando, cuántos hijos van a tener, cuándo es que van a comenzar los hijos, cuánto van a estar ganando, qué casa, van a vivir una casa o un apartamento, quién va a manejar las decisiones del hogar, quién va a cocinar en la casa, quién es el que limpia la casa. Y de pronto las personas empiezan a decir, pues, tú limpias la casa. Y ella dice, oh, yo no pensaba. Y la idea de expectativas es decirte, antes que tú entres a tu realidad, considera la vida que tú pensabas vivir.
Porque la realidad es otra. Y que parte de los problemas matrimoniales en nuestra vida, ni siquiera al principio, es que antes de nosotros casarnos nunca estuvimos casados. Y antes de nosotros tener un hijo, nunca tuvimos el primer hijo. Hay como que hay cosas que nunca hemos hecho. Y entramos a esas experiencias con la ilusión de corona y honra. Y después cuando vemos que no está puesto bajo mis pies, ahí empieza la frustración. Y la Biblia te está diciendo, cuando tengas problemas con tus hijos, what did you think that your children were? ¿Qué tú pensaste que tus hijos iban a ser? Reyes y sacerdotes. Pues Aarón pecó y David también. ¿Tú creíste que ellos van a ganar dinero? ¿Y qué sí? Que si pierden el dinero, que si cuando tú le das la herencia ellos la malgastan, miles de realidades en la vida que me está diciendo la Biblia. Sí, la idea de corona y honra Dios la dio, pero la realidad de esa, la experiencia de la vida no se vive con todo debajo de los pies, sino es más, se vive con que todavía no están debajo de nuestros pies. Y que por mucho que amemos, por mucho que queremos, por mucho que deseamos, si usted tiene una religión, porque eso sería una religión, de venir a la iglesia para que las cosas me salgan bien, cuando empieza a caer la realidad de lo que creíamos que iba a suceder y no sucede, usted empieza a desanimarse, a frustrarse y a decir, el cristianismo no trabaja. Y lo que le estoy diciendo a usted es que el cristianismo sí trabaja, porque el cristianismo trabaja cuando las cosas no trabajan. Y es nada más que nosotros usamos, hermano, dele porque usted está despierto. Nosotros usamos las cosas de Dios y las venimos usando 20 años hasta que decimos, mis hijos no van a hacer eso, mi papá no va a hacer eso, yo nunca voy a hacer eso. Y pasan los años y de pronto ahí está el golpe de la vida. Todas las cosas no están puestas bajo tus pies. Por mucho que uno intenta controlar la conducta de los hijos, por mucho que uno intenta controlar cómo el esposo se comporta, por mucho que uno intenta tener todo en control dentro del corazón, hay un deseo de vivir la ilusión y vamos a ver qué es lo que nos lleva y nos arrastra a los dolores de la vida. O la Biblia entonces comprenden ese primer punto. Entonces la vida que siempre hemos querido vivir es algo que Dios ha puesto en tu corazón. I know. So, cuando usted llora como diciendo, ay Señor, tú no sabías cuánto yo quería, tú no entendiste, tú no viste como yo, tú no sabías. El Señor decía, ay no, yo sé, yo fui quien te di esa ilusión, yo fui quien puse en tu corazón el sentido que nunca se rompa, que todo salga bien, que todo esté debajo de tus pies. Yo fui quien te coroné de gloria y honra y ahora tú estás coronando de gloria y honra a todo el mundo que tú conoces, porque ese es mi reflejo en ti. De coronar las cosas que son importantes para tu vida. Y la Biblia me dice, el problema es que cuando tú corones a la gente, cuando tú corones a tu esposo, tú estás ahí casada con él y lo miras y estás, me acuerdo cuando mi hijo lo casé, me acuerdo que Jonathan hace sus votos, yo le estaba guiando, él hace sus votos y lo hace como bien, así como un varón, flat. Con helado vanilla nada más. Me daba pena porque el hijo mío se le estaba diciendo, si yo te quiero para el resto de mi vida. Así como, yo digo, bueno, Señor, bendícelo. Y mire, hay veces que yo le he mencionado, hay personas que yo caso y a mí me salen las lágrimas al estar ahí porque se dicen las cosas. Pero la mayoría de la gente que yo he casado en esta parte del mundo mira, como que ella está mirando para allá y él está mirando para el otro lado. Yo le digo, ya cuando yo le digo como ministro, le digo, mírale a sus ojos y di estas palabras conmigo. No me mires a mí. Como que no, yo no soy, tú repite conmigo, yo te tomo. Dile a ella, ahora repítele tú a él. Mira sus ojos y dile. Bueno, entonces cuando mi hijo está haciendo lo mismo que yo siempre he dicho, ¿what? Entonces como que Dios me dice, bueno, o sea, no cantes victoria. Pero mire, la muchachita, su esposa, yo entonces le digo, ok, mira a sus ojos, mira a sus ojos y dile, yo, Valeria, te tomo a ti. Como ella empieza a decir, mira,
Yo vale, te tomo, Jonathan. Yo como diciendo, no le digas así, porque mira cómo él te dijo a ti. Pero el hijo mío, lo que quiero decir es que, es que nosotros traemos toda esta ilusión de ver al rey, el caballo, el que está en el caballo blanco, el príncipe azul, y entramos a la vida y mira mi primera niña, mira qué linda es, mira qué bonita es, y de pronto los problemas en la vida vienen y la corona y la gloria se caen. Y nada está puesto todavía debajo de nuestros pies. La pregunta entonces es, what is it? ¿Qué es esto? ¿Qué es esa fuerza que nos arrastra a nosotros entonces a experimentar una vida que no es la que Dios quiere? No es la que Dios intencionó. Dios sabe tu ilusión. Él conoce tus lágrimas. Él conoce exactamente y más todavía. Él quiere bendecirnos. Pero la Biblia me dice a mí, hay una realidad que la Biblia te dice, la Biblia no es una secta, la Biblia es una realidad, te dice el hombre de Dios tiene estas ilusiones, estos ideales, porque yo se los di, un poquitico menor que los ángeles, pero todo debajo de sus pies. Y todos nosotros queremos trabajar, ganar el mundo, comprar todo. No hay nada malo con eso. Dios dice gloria a Dios. Pero la realidad es que no todas las cosas están debajo de los pies. Decimos, ¿por qué? Bueno, ahí viene entonces la fuerza que nos arrastra a sufrir. Miren, en el capítulo 2, en el versículo 8, la Biblia entonces me dice, como leímos, todavía no vemos que todas las cosas están debajo de sus pies. No, todavía no están sujetas a nosotros. Y lo que está diciendo la palabra de Dios es que aquí hay una realidad que, como ya mencionamos, que no podemos huir, que aún en las mejores ilusiones, aún en los mejores deseos, aún en las mejores intenciones, aún cuando trabajamos bien, aún cuando aún cuando oramos por los demás, aún cuando hacemos todo, la Biblia me está diciendo a mí, la realidad de la vida es que hay algo que arrastra nuestra vida. Y la Biblia entonces me va, mire por favor, no se me vaya, ahora no se me vaya, ahorita sí, pero mira, la Biblia pone el dedo en algo que o está completamente equivocada y por eso no vengo a la iglesia porque es bien aburrido, o si le damos el crédito a Dios de que Dios sabe, inspirado por el Espíritu Santo, lo que dice la Biblia, que la Biblia entonces me dice a mí que hay una realidad en mi vida. Mira el versículo 14, dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar, mire bien, versículo 15, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Usted entonces tiene que tener un PhD para entender eso, un PhD, un doctorado, o tiene que tener el Espíritu de Dios para entender esto. Y la Biblia me está diciendo esto. Dios no me va a tirar, mire un momentito, Dios no va a estar hablando de sufrimiento y de que todo está no están las cosas bajo mis pies, y de pronto hablarme de algo que no tiene nada que ver. No va a hablar de Cristo y la solución que Él trae como algo que no soluciona mi problema con mis hijos, mi problema con el matrimonio, mi problema en la iglesia, mi problema en el trabajo, mi problema en la salud, todo en la vida. La Biblia me está diciendo, esta es la respuesta. Entonces la pregunta es, al mirar esto, es ¿cuál es? Cristo viniendo la respuesta, pero ¿cuál es el problema que Cristo soluciona? Y nosotros tenemos que definir nuestro problema como la Biblia lo define, si no la cura de la Biblia tú no la puedes ver. Si tú defines tu problema como no tengo dinero, mi hijo se porta mal, y usted entonces busca un psicólogo que le ayude. Pues la Biblia me va a decir a mí, si usted define su hijo se porta mal y todas esas cosas, de la perspectiva que Dios lo ve, con el lenguaje que Dios le da, con la narración de la historia que Dios le da, interpretando el problema del ser humano, que entonces dice, pues lo que necesito es lo que Cristo da. Y la Biblia me está diciendo, es exactamente el rol de la Biblia. El rol de la Biblia ahora es como un consejero, enseñar el problema fundamental en la motivación de todo. Mira, lo que tus hijos hacen, de todo lo que tu esposo hace y de todo el sufrimiento que tú experimentas con tus hijos y con tu esposo. Nada más para hablar de esas tres gentes.
y después 3 áreas, y después de todos los problemas que tengo o emocional o moral, o de todos los problemas en el trabajo con otras personas, y la Biblia entonces me va a decir a mí, entiende esto, para que entonces entiendas lo demás. Mire conmigo, entonces yo, ore por mí para que yo se lo pueda explicar. La Biblia entonces me dice a mí, me habla de esto de la muerte. Como le dije ahorita, me habla de la muerte. Yo digo, olvídese, pastor. The least I want to think about is if I die. Lo menos que quiero yo pensar es si me voy a morir. Ya usted me está metiendo una muerte por ahí que pues usted está aburrido. Yo lo que quiero es vida. Pero la Biblia me va a decir, no, usted lo que no sabe es que el problema verdadero, mire, psicológico en su vida es el temor de la muerte. Mire, el padre de psicología moderna, se llama este hombre que era un judío, Sigmund Freud. El padre de la psicología moderna. Cuando usted piensa en consejería, cuando usted ve una película donde a alguien lo están aconsejando, cuando usted ve a un cristiano, el retrato que nosotros tenemos en la mente, todos nosotros acerca de consejero, es por el retrato que él nos dio a nosotros. Déjame decirle una cosa, primero, que antes de Freud habían ya 2000 años de cristianismo en 1900. Y antes de Freud, antes de Cristo, habían 4000 años desde Moisés. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que aunque nosotros entendemos que lo que necesita mi familia es consejería, usted necesita consejería, pero no Sigmund Freud, pero sí la consejería moderna. Si usted lo que necesita es una consejería real. Y la Biblia me va a decir, cuando Sigmund Freud, que es el padre de la psicología moderna, él cuando habló, mire, cuando él habló de los problemas de los young people, de los jóvenes, de los padres, de las esposas frustradas, miles de cosas que él tenía, que él entonces dijo, mire lo que dice este hombre, el problema fundamental del ser humano, la neurosis de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, lo que está dentro de nosotros, que nos mueve y nos motiva. ¿Saben lo que dijo? El temor a la muerte. Tiene un psicólogo, si usted quiere un ejemplo de un psicólogo, el padre de los psicólogos te dice a ti, miren, quizás él era hebreo, era judío, quizás sabía más conectado en su tradición con su papá y su mamá judía, pero ahora secular, usando las barajas como el libro de Hebreos, como usted y yo lo usamos, el conocimiento tradicional que le había dado su crecimiento, con el conocimiento ahora inventando cosas de la nada, de lo que los problemas de la gente era. Y él ahora mezcla estas dos cosas y dice que una de las dos cosas, uno de los problemas, el problema fundamental del ser humano es su temor a la muerte. Que nosotros, mire, esto es él, esto no es la Biblia, no soy yo, esto es él. Él dice que nosotros no nos damos cuenta cómo el morir nos afecta a nosotros, tanto así que nosotros reprimimos ese conocimiento y hacemos lo que tenemos que hacer para que ni mi mente se pare a decir, pero voy a morir. Y no puede salir de eso. Interesante es el libro de Hebreos, que nos dice en el capítulo 9, mira, salta ahí conmigo en el versículo 27, ya que Sigmund Freud era judío, dice aquí en el versículo 27 del capítulo 9, dice, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Primera de Juan dice que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. Dice, cuando una persona no está perfeccionada en el amor, tiene temor. Miren un momentito, no se me vayan, porque el temor trae en sí condenación. Dice que uno teme porque tiene el temor de juicio en su vida. No, miren un momentito. La Biblia me está hablando, ahora es la Biblia. Cuando la Biblia habla del problema del ser humano, te lleva, como te dije yo, con los ataques al pánico, te lleva al extremo. Porque te va a explicar lo que todos los chiquiticos, los problemitas de la vida, nada es como el problema de morirse. Y al enseñarte el problema de morirse te va a decir a ti, como Sigmund Freud te va a decir a ti, te va a decir, dentro de nosotros hay una manera de vivir
que nos sujeta, nos esclaviza, nos adicta, no se me vaya, escuche bien esto, nos adicta a tener que sobrevivir y no morir. Vivimos en esa esclavitud de luchar. Por eso viene el temor. Es el temor a la muerte. En la muerte viene, pero el temor de que me voy a morir. Y aquí viene la cosa. ¿Qué es morir? Bueno, nosotros como cristianos, morir es pasar a la presencia de Dios. Una vez yo le ayudé a una persona, después pasó algo que es lo que le había dicho exactamente era lo que, pero para ustedes no van a llevarse esa parte. Y le dije a esta persona, mira, morir es como dar a luz. Cuando usted da a luz a un niño, es como el niño está adentro, lo único que conoce por 9 meses es la vida que tiene. Y cuando no quiere salir el niño, lo empujan. No quiere salir, lo empujan. El cuerpo de la madre empuja al niño. El niño sale y cuando sale, ¿qué hace el niño? Empieza a llorar. Esto no es lo que yo quería. Esto no lo quería, regréseme para atrás. Y hasta le dan una nalgada para que llore más. Porque para vivir en este mundo tienes que respirar por ti mismo. Déjate, mamita. Y te cortan entonces el cordón ahí. Pero miren, cuando uno muere, esto no es lo que va a decir la Biblia, esto es lo que decimos nosotros, como teológicamente, es que nosotros entonces pasamos a la presencia de Dios. Pero ahora mire de esta manera, morir, el temor a la muerte, es el temor, la muerte es en la gente del mundo, cuando uno muere, se acaba la cosa. Cuando uno muere, ya. Cuando uno muere, hay no existencia. No existo. No me vaya. No existo. El temor, mire ahora, el temor a no existir es el conflicto de los jóvenes con sus padres. El temor a no existir es el conflicto de la esposa con su esposo. El temor de no existir a la muerte, porque la muerte es no existir, es el temor del esposo con la esposa. Y muchos más. Pero mire, déjame seguirlo explicándole. No existir es lo peor que le puede pasar a uno. Y nosotros tememos eso. De tal manera que nosotros vamos a pelear, hacemos lo que hacemos. Una vez vi un gato peleando contra 5 perros. Tremendo, los perros ni querían acercarse, pero estaban ahí. Y el gatito levantó las 4 patitas. Tenía las 4 patitas del gatito y con esta eran como tremendo. Que yo me quedé ahí como, hubiera querido tener un teléfono como en estos tiempos para video, pero en ese tiempo no había ni teléfono. Y peleó. Nosotros peleamos por nuestra existencia, no se me vaya. Peleamos por nuestra voz. Peleamos por el sentir de que I matter. El matter quiere decir yo existo, yo soy importante, yo valgo. Yo tengo mis pensamientos, yo tengo mi identidad, yo quiero yo. Nosotros como padres tenemos esta ilusión de que nuestros hijos, mira, Dios tenía una ilusión de que sus hijos. Creó a Adán y Eva sabiendo, claro, creó a Adán y Eva y le dijo no coma de ese árbol y la mujer va para allá y Satanás lo tienta a ella como diciéndole con que Dios te ha dicho, el Dios no quiere que tú seas. Y la mujer dice, cuando ve, la mujer prefiere tomar una decisión en contra. Porque esa decisión le da a ella el sentido que soy alguien en la vida. Nosotros como padres no la podemos entender. Cómo ella se va a casar, cómo ella va a dejar, cómo se va a tirar por la ventana, se va a montar arriba de un caballo que está medio muerto y se va con el guajiro. ¿Cómo se va a ir con él? ¿Cómo mi hermana va a hacer esto? ¿Cómo mi hijo va a hacer esto? Todos nosotros nunca podemos explicar por qué la gente toma decisiones tan tontas, pero para ellos, déjame decirle, la tontería no es lo que vale. Lo que vale es mi decisión. Lo que vale es que I matter. Y la tensión entre los padres con los hijos es que nosotros nos hemos acostumbrado a decirle, ponte el zapato rojo. Ponte, ese no se te ve bien.
ponte el otro, no, ponte los pantalones, súbete los pantalones, apriétate el cinto, métete la camisa adentro. En cuanto el niño crece, pues la camisa, los pantalones por aquí abajo y bien largo y la camisa por arriba y todo lo demás. ¿Qué está, el pelo largo y el aro ahí y el tatú y todas las cosas. Estamos diciendo, ¿qué está pasando? Señor, ayuda a mi teenager. Y la Biblia está diciendo, en el tiempo del teenager, los teenagers matter a ellos mismos. Los teenagers dicen, aunque voy en contra de todo lo que se me dice, como hizo Eva, mi decisión es mine. Y el mine es más fuerte que aún Dios con Eva. Porque Dios lo permitió así, lo hizo así. Mire, eso es tremendo porque en toda nuestra vida hay una ilusión de cómo tiene que trabajar. Y cuando la gente la frustran, cuando frustran mi novio, mi novia, frustran mi trabajo, frustran mi dinero, frustran mis sueños, frustran mi romance, frustran que yo estaba supuesto a casarme con un hombre que siempre me quiera, siempre me traiga flores. En cuanto se le olviden las flores, ay mami. Porque de pronto ¿sabe lo que hace? Me hace sentir que yo no valgo, dice la esposa. Mi voz no vale. Mis emociones, mis ilusiones, mis sueños, mi romance no vale. Y él entonces dice, si te vale, ya te llevé a comer, te llevé a McDonald's los otros días. Y dice, no, McDonald's. Más peor todavía, si hubiera esa palabra. Más peor todavía. Es como me estás tratando como no valgo. No soy, no existo, I don't matter. Miren cuántas veces, I don't matter to you. Es lo que me dicen la gente. Nunca yo he escuchado eso. Pero lo que me dicen la gente en consejería, mi esposa me dice que I don't matter. Cuando todo lo que trabajo es para ella. Me dice, sí, pero eso no es lo que le da a ella. Es una parte del matter, pero no todo lo demás. Y es lo importante. Cuando el hombre se siente que la esposa no lo toma en cuenta, es porque ella no se da cuenta del valor, del sacrificio, de todo lo que él tiene que hacer, de todo lo que dice él, que él hace y todo lo que él hace para lograr sus sueños, su corona, su honra. Y adentro de él entonces está esa existencia. Quiero ser yo viviendo, y aunque sé que esto es lo que se espera del matrimonio, lo tradicional, hay una carta, hay una opción de lo secular que me dice a mí, en esta área de mi vida, porque es importante para mí, tan importante que hay matter, si no la tengo, que entonces la juego. Y todos nosotros decimos, es una mala carta, pero la persona dice, pero es mi carta. Y ahí uno tiene que parar. Cuando el hijo pródigo le dijo a su papá, hablamos de esto 2 semanas atrás, papi, dame los bienes porque yo me voy. I matter. Yo no me voy a quedar aquí, segundo hijo, chiquito menor, hasta que mi hermano mayor yo vea que le den el 80% a él, el 60% a mí 40%. Y quién sabe cómo tú te vas a morir. Mejor I matter now, porque después voy a estar yo como tú y no voy a poder gastar el dinero. Y él dijo, dame el dinero. ¿Y sabes lo que hizo el padre? Aquí está, muchacho. Porque tu decisión matter. Eso es entonces una tremenda revelación que Dios me enseña. Porque el temor a not matter. Si hago lo que dice mi mamá o mi papá o la iglesia, pues los que quedan contentos son ellos, pero no yo. Amén. Y Dios, amén, gloria a Dios, pero en cierta manera, yo. Y la Biblia te está diciendo, mira, Dios creó esta ilusión en ti. Cuando los problemas, nada está bajo tus pies. Ten cuidado porque el mundo entero está bajo la esclavitud. Y ahí entra entonces al diablo con el temor de la muerte. ¿Y cómo aparece el diablo con el temor de la muerte? El diablo no dice que te voy a matar. No, el diablo no hace eso. El diablo lo que te dice es que si no tienes esto, no vas a tener paraíso. Ponle a eso lo que tú quieres. Sin eso, la realidad, no hay paraíso.
Usted dice, sin novio no hay paraíso, sin hijos no hay paraíso, sin trabajo no hay paraíso, sin dinero, sin salud, sin que mis hijos estén bien, no hay paraíso. Es todo un problema. La Biblia te dice, yo sé que no hay paraíso, es más, que no hay paraíso, porque no todo está debajo de los pies. Entonces, cuando llegamos ahí, nosotros decimos, pues Señor, esto es tremendo. Hay una de las películas favoritas, creo que las he visto todas las veces que sale en la televisión, porque ya sale en la televisión y la ponen a cada rato. Esta Independence Day, el día de independencia. Wills, este hombre que entonces se monta en un avión y viene un ataque de otro planeta. Y bueno, en el momento donde la Tierra, que ha sido invadida por unos extraterrestres y quieren terminar con la Tierra, que se para el presidente, supuesto en aquel entonces, y con unos aviadores, unos pilotos que van entonces a hacer el último asalto en contra de esta gente. Y él entonces dice, le da un pequeño speech, un pequeño ahí motivación, una palabra de motivación. Y le dice porque es julio 4, Día de Independencia, salió muchos años atrás, en julio 4 la película, pero ahora lo dan a cada rato. Y sale el hombre diciendo, en este tiempo, julio 4, ya no seremos nosotros los americanos peleando por independencia, va a ser toda la raza humana peleando por su derecho de existir. For the right to exist. Y ese es el sentimiento fundamental de esa película. Que todo el ser humano pelea por su derecho a existir. El derecho a existir va en contra de mis padres, va en contra adentro de nosotros que, mire, por eso nos enojamos. Como Dios está en control de todas las cosas, pues nosotros entonces las cosas no suceden como nosotros queremos. Nosotros estamos diciéndole a Dios, pues ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó lo otro? ¿Por qué está pasando? Si tú eres bueno, ¿por qué es esto? Y lo que estamos reflejando es que, Señor, yo quería las cosas de la manera que yo quiero, porque yo tengo derecho a existir. Y al tú existir, al tú salir del vientre de tu madre, ya tú vienes llorando, ya tú vienes pidiendo por qué me sacaron, ya vienes pidiendo por leche, ya vienes pidiendo por comida, ya vienes pidiendo que sea el juguete que yo quiero, ya vienes pidiendo por todas las cosas, porque en nosotros está ese sentido de corona y honra, que las cosas tienen que estar bajo mis pies. Y la Biblia me está diciendo, y con el tiempo uno se va cansando de que no todas las cosas están bajo los pies de uno. Y uno viene con una ilusión a Cristo para que me ponga todas las cosas debajo de mis pies. Y de pronto vive la vida donde no todas las cosas están bajo nuestros pies. Ahora la Biblia, entonces, si eso fuera lo único que la Biblia dijera, pues, oh my gosh, eso, pues se termina. Mire, la Biblia, el conflicto, los sufrimientos, esta situación que tengo, que me hace a mí tener temor o frustración, porque había una idea de cómo yo quería las cosas. Y de pronto hay un temor de que yo no exista. Cuando no tengo el trabajo, cuando no tengo el dinero, cuando no tengo el nivel, cuando no tengo la esposa, cuando no tengo el esposo, cuando las cosas no me trabajaron bien, cuando mis hijos hicieron algo, cuando de pronto nuestra vida es la idea de corona y honra se me está cayendo. Y la Biblia me afirma diciendo, no solamente yo te afirmo tus lágrimas en los deseos que tú tienes, pero te afirmo también en los problemas que tú tienes. Ahí viene la pregunta, y la última parte entonces es el Salvador que nos libera. La Biblia entonces me está diciendo, mira, ¿cómo entonces Dios obra en nuestra vida? ¿Cómo yo puedo ajustarme a que, aunque yo tengo buenas ideales, buenas ideas, buen sueño para mi familia, cómo puedo yo ajustarme cuando mi familia no está como yo quería? Y la Biblia me está diciendo, tienes que entonces entender cómo Dios salva, cómo Él nos salva. Nosotros a veces lo que queremos es que me salve para yo tener mi derecho de existir. El papá está diciendo al hijo, Señor, que regrese. Y el hijo está diciendo, Señor, que mi padre me dé el dinero para irme en cuanto más puedo. Porque esa es la manera que el padre ve su existencia, mis hijos están bien, y la manera que el hijo o la hija o el esposo o la esposa ve su existencia es de la manera que yo le estoy pidiendo a Dios que bendiga mi vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, tienes que entender entonces cómo Dios salva. Y la Biblia me dice, esto es lo que está aquí. Primero me dice, ¿cómo que Dios entonces responde a nuestro clamor? Dios, si eres bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo tantos problemas?
Y la Biblia me dice, bueno, primero lo que ya hablamos en los 2 puntos es porque caímos en las manos de una esclavitud al temor de no existir. En vez de confiar que aún cuando las cosas no parecen bien, que Dios es el que me coronó así y Él va a hacer la obra, que nosotros entonces optamos por lo que tenemos que hacer para que Dios, de alguna manera, si Dios no lo hace, yo lo voy a hacer por Él. Pues la Biblia me dice, mire, hay 4 cosas que necesitamos hacer y la digo bien rápido. Primero, necesitas ver que Cristo es la respuesta a todo lo que necesitamos. ¿Por qué decimos eso? Cristo es la respuesta a todo. Porque el Salmo 8, miren el Salmo 8, en Hebreos 2, el versículo 6 y 7 es el Salmo 8. Y cuando él cita el Salmo 8, él dice que ¿quién es el hombre para que le dé esto? Lo ha coronado de gloria y honra. Ya en el versículo 8, él dice en el capítulo 12, Hebreos, versículo 8, dice, pero todavía no vemos todas las cosas debajo de sus pies. El sujeto. Ahora mira el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, dice la Biblia, a Jesús coronado de gloria y de honra. Párate un momentito y mírame para acá. Párate un momentito y mírame para acá. El salmista, el escritor de Hebreos, esto es importante, el escritor de Hebreos interpreta salmos para poderse enfrentarse a los problemas de su congregación que están siendo, les quitan el dinero, le quitan el trabajo, como hablamos la semana pasada. Su sufrimiento. ¿Cómo me enfrento yo a que Dios es bueno, pero mira cómo estoy? O mira cómo están las cosas. Tienes que entonces interpretar todo lo bueno de Dios y todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Y el Salmo que, mire, esto es importante. El Salmo 8 me está diciendo, cuando él lo ve, dice, pero no vemos al hombre con corona y gloria, pero no vemos que todas las cosas están debajo de sus pies, pero vemos a Jesús, con corona y honra. Y de pronto él es tremendo. Mira, él ha hecho este flip, él ha hecho este salto, donde ahora te pone en posición para ser creyente y que Cristo en verdad es lo que tú necesitas en tu vida. Cuando tú empiezas a ver tus problemas, en vez de buscar en la Biblia un versículo para cómo ayudar mi problema, busca en la Biblia un versículo para verlo a Él en su problema y en su gloria y en su honra. Y la Biblia dice, ahí me va a decir que de ahí es que fluye la bendición. Pero mire, la Biblia entonces me está diciendo a mí que esto, primero, Cristo es el que responde a nuestra vida. Mira, segundo, en el 4, Dios afirma tu sufrimiento. Dios afirma nuestro sufrimiento porque la Biblia me dice en el versículo 10, en la parte última del versículo de la mitad, que habiendo de llevar muchos hijos a gloria, perfeccionase, versículo 10 al terminar, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, Dios afirma tu sufrimiento, afirma el dolor de lo que es perder un hijo, de lo que es tener una injusticia, afirma todos los problemas, todo lo que nosotros sufrimos, las causas por las cuales nosotros sufrimos. La Biblia está diciendo que Cristo, Él viene y para perfeccionar al Hijo, al Salvador, dice, lo perfecciona en aflicción a Él. Y al afliccionar a Cristo, al hacer sufrir a Cristo, Dios está afirmando el dolor de cada uno de ustedes. Eso no lo tiene ninguna religión, no lo tiene ningún psicólogo. Que Dios dice en el versículo 14, dice que porque los hijos estaban en carne y hueso y sangre, dice que Él hizo lo mismo. Que Dios entonces afirma el dolor de un padre perdiendo a un hijo, el dolor de un padre y una madre cuando los hijos están mal. Él afirma eso, dice la Biblia, haciendo que Cristo sea ese hijo que se equivoca, aun cuando parece estar bueno. El padre lo ve de esa manera y castiga al hijo de esa manera. Y Cristo, que es el hijo perfecto, experimenta el dolor de cada uno de nosotros cuando estamos lejos de Él. La Biblia me está diciendo que Dios entra y afirma mi dolor. Mire un momentito. Quizás usted tenga una criatura con una enfermedad. Usted tiene algo que no puede quitarse de su vida y ahora usted vive así. La Biblia dice que Dios afirma ese dolor, afirma esa tragedia. En vez de sanar, afirma esa, ¿cómo? Haciéndose Él que sea afligido por esos problemas.
aunque no sea exactamente el problema ese que tú tienes, pero es el problema de todos nosotros, que Cristo entonces sufre en este mundo, sufre aún el decir, ¿por qué me has desamparado? Ese es el nivel a donde Dios afirma tu realidad, afirma tu dolor cuando te dice, yo escucho cuando tú dices, ya no voy más a la iglesia. Dios dice, yo sé lo que es estar en la cruz y decir, ya no, ¿por qué me desamparado? Ya no voy más. Es tremendo. Dios entra en tu sufrimiento. Hubieron unos padres allá en la otra iglesia que los 2 hijos se mataron. Hubieron un accidente, dos familias, los 2 hijos se mataron y vinieron a hablar conmigo. Eran del pueblo de ahí, de West Chicago. Y yo me senté con ellos, estuve hablando con ellos por un rato. Se dieron cuenta que no era una iglesia católica y entonces estaban como en el mal lugar. Yo les dije, pero déjeme tener una plática con ustedes porque para tratar de tan siquiera decirle algunas cosas acerca de la muerte de sus 2 hijos. Y una de las cosas, bueno, todos nosotros sabemos, pero una de las cosas es como Dios sabe lo que es perder a un hijo. ¿Estás tú en un momento donde tú sientes que tus hijos se van? Dios sabe lo que es perder a un hijo. Dios es el padre del hijo pródigo cuando cada uno de nosotros nos hemos ido. Dios sabe de tal manera que Cristo viene llevando la cruz, dice que todas nuestras enfermedades cayeron sobre Él. Cristo lleva la sanidad, que es lo que va a sanar de todas nuestras enfermedades. Y la Biblia me dice, solo Dios afirma el sufrimiento. No solamente Dios, Él es la respuesta al sufrimiento. Él afirma el sufrimiento, porque hay personas que dicen, bueno, es fácil Dios allá en el cielo y yo aquí sufriendo de esta manera. Sí, pero cuando Dios viene a ti, Él no viene a ti como Superman, Él viene a ti sufriendo. Para decirte, I am here por los que sufren. Yo estoy aquí por los que sufren. No estoy aquí por los que están bien, estoy aquí por los que sufren. Y Él me dice lo tercero, la Biblia me dice, Dios, mire, en mi sufrimiento, Dios no se avergüenza de ser su hermano. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, dice de uno todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mire un momentito, usted no puede saltar ahí, ay qué lindo. No, es más todavía. Nosotros en Estados Unidos, cuando vamos a ir a un trabajo, nosotros hacemos un resumen, un currículo de todos los logros que hemos tenido. Digamos, si te votaron de un trabajo, eso no lo pongo. Amén. Yo pongo nada más el que gané $1,000, después gané $10,000, después gané $100,000. No pongo que estuve vendiendo zapatos hasta los otros días. ¿Vale? Como que nadie pone eso. Bueno, en el tiempo de nosotros, la persona es alguien según lo que ha logrado. En el tiempo de la Biblia, la persona era alguien según quienes estaban su familia. Cuando Dios presenta a Jesucristo en Mateos capítulo 1, en Lucas capítulo 2, Él da una genealogía de Cristo. Y dice, este hijo de hijo, del hijo, del papá del hijo, el hijo tuvo el tuvo el otro, 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 y tuvo el otro, y tuvo el otro, y tuvo a Cristo. Y nosotros leemos eso y nos dormimos, pero es que en una cultura diferente Dios está estableciendo el honor de su familia. Mire un momentito, cuando usted lee, mire, no se me vaya. Se hubiera podido ir ahorita, ahora no se vaya ahorita. Mire, cuando Dios establece la regla de quién Cristo es, la genealogía, el resumen de Cristo, conecta a 4 mujeres ahí. ¿Se acuerdan quiénes eran? Tamar, Rahab, Betsabé y María. Déjame decirle, la Biblia me está diciendo a mí, esta muchacha Tamar se acostó con su papá, father-in-law, con su suegro. Rahab vivía de los varones. Betsabé, la otra. Y María era single mother, mamá soltera. Y Dios las pone ahí en su resumen. Cuando Dios habla de quién Él es,
no se avergüenza de Alberto Guerra. Menos mal que mi esposa no aplaudió. Mire. Pone ahí fulanito, menganito, todos nosotros, a tu esposa, todo lo que hemos caído, todos los malos. No se avergüenza de eso. Cuando tú sufres, nosotros decimos, oye, tenemos hijos, quizás hay alguien que no está bien de salud. Lo trae ahí, este es mi hijito lisiado, este es mi hijo enfermo, este es mi hijo. Y no se avergüenza. Nosotros el dolor por la cual sufrimos, es que dentro de nosotros hay un sentimiento de que tengo vergüenza. ¿Cómo Dios vas a hacer esto en mi vida y darme esta vergüenza para el resto de mi vida? Dios no se avergüenza de los problemas que hay en la salud de todos sus hijos. La Biblia me dice, Él no se avergüenza. Y la Biblia me dice, eso llena a mí, responde a mi necesidad. Y por último, la Biblia me dice a mí que Cristo nos redime del sufrimiento. Él se enfrenta, dice el versículo 14, dice que por medio del sufrimiento, por medio de la muerte, se enfrenta al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo para librar por medio de su muerte a nosotros, a los hijos que estábamos bajo temor de la muerte. ¿Sabe lo que usted está bajo temor? De que si no gano dinero, si no tengo el trabajo, si no tengo esta cantidad, que entonces no soy nadie. Y el Señor quiere librarte a ti una vez para siempre del temor de no ser nadie. Porque Él es lo que Él tiene que hacer para nosotros. Él ha hecho el hueco. Es como si la muerte fuera esta pared o una cortina. El Señor se ha metido en contra de esta cortina y ha abierto el hueco. Y ahora el hueco ha quedado abierto. Ven para acá. Por a través de Él uno entonces vence el temor de la muerte, porque todo el rechazo, toda la vergüenza, toda la injusticia, todo el que Dios me hace desamparado, todo eso lo experimentó Él para abrirme el hueco, abrirme la puerta y decirme, entra sin temor ahora enfrente de tus sufrimientos, porque nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si lo pierdes todo, la Biblia me dice, tú todavía eres un éxito delante de Dios. Déjame terminar diciendo esto, que Cristo hace eso. Y la Biblia me habla que el sacerdote, tomando mi lugar en la cruz del Calvario, ofreciéndose como el sacrificio delante del Padre. Y la Biblia me dice, tomo mi lugar para que yo por su llaga sea sanado. Pero si usted está aquí hoy con temor, su temor tiene 3 puntos: temor al futuro, temor al pasado o temor al presente. Temor al futuro, usted tiene temor, ¿qué va a pasar? Y la Biblia me está diciendo, porque Cristo traspasó los cielos, porque Cristo venció al diablo, porque Cristo entró en la muerte, lo peor, en la no existir, no existí. ¿Por qué me has desamparado? Y ahora está a la diestra de Dios Padre, proveyendo un lugar para ti, porque tú sí eres importante para Él. Que la Biblia me dice, el futuro no te preocupe. Segundo, el pasado. Quizá usted está aquí preocupado por el pasado, algo que pasó. Usted ya no lo puede cambiar. No podemos regresar al pasado y decir, acabo lo otro. No, a usted ahora carga esa historia en su vida. Quiero decirle que el pasado Cristo lo vio y lo ha perdonado en la cruz del Calvario. Y tercero, el temor del presente es el presente sufrimiento que yo tengo. Y la Biblia entonces me dice en el versículo 18 al terminar, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. La Biblia no me está diciendo, Él tiene una idea de ayudarte, Él tiene un plan para ayudarte. No, Él es poderoso, es una palabra de acción. Dios siempre está viniendo hacia ti en poder, en salvación. Él ha hecho toda la Biblia, es Dios viniendo hacia nosotros, es buscando al perdido. Cristo viene aún ante nosotros creer. El Señor viene siempre viniendo, es poderoso para salvar, a socorrerte en los momentos donde tú dices, o hago una cosa religiosa o me voy al mundo y hago algunas cosas del mundo. La Biblia dice, no vayas ni para la religión tradicional, ni vayas para la religión del mundo. Pon los ojos en Jesús. Y la Biblia me dice, Él es poderoso para socorrerte. Míralo de esta manera. La razón por la cual tienes ese problema es por una idea, una ilusión que tú tenías.
Segundo, el problema que tienen problema es porque el temor que si no tengo eso, no hay paraíso. Satanás sabe que tú piensas así y el temor te da el temor a ti de decir, pues Dios no te lo está dando, Dios no te lo está dando, no vas a existir, las cosas no van a trabajar y tú te sientes, estás esclavizado en el temor de esa muerte, de ese sentirte que no vales nada al no tener eso y optas por miles de cosas. Y la Biblia me dice, yo en la cruz del Calvario experimenté toda esta desilusión de tu vida para que tú tengas hoy el socorro el mismo. No de pronto todo está debajo de mis pies, sino de verme a mí coronado en gloria y honra. Y porque Él vive el cristianismo, tú, tus hijos serán salvos. Es la palabra de Dios. Vamos a cerrar.